Bueno, vamos a desarrollar esta noche la unidad 13, que corresponde a lo que son las sociedades cooperativas. Voy a compartir en pantalla el material. Bueno, nos toca desarrollar la unidad 13 que habla sobre el tema de sociedades cooperativas. En nuestro país tenemos nosotros la ley 438, que es la ley de cooperativas, en donde están todas las disposiciones generales desde el concepto de lo que es una cooperativa, su naturaleza, los principios, su función social económica, las obligaciones de los socios, la forma de su constitución, las aportaciones, lo que es las asambleas, la administración que tiene, las clases de cooperativas. También habla de la educación cooperativa, la junta de vigilancia interna. También habla de la integración cooperativa, de la confederación de cooperativas. Habla también de la disolución y liquidación de sociedades cooperativas, de su régimen de sanciones y las disposiciones legales vigentes. La ley 438, en su artículo 3, nos habla de lo que es una cooperativa. La cooperativa es la asociación voluntaria de personas que se asocian sobre la base del esfuerzo propio y la ayuda mutua para organizar una empresa económica y social sin fines de lucro con el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas. En el artículo 4 tenemos los principios. La constitución, la organización y el funcionamiento de las cooperativas deben observar los siguientes principios. Adhesión y retiro. A. Adhesión y retiro voluntario de socios. B. Gobierno democrático y autogestionario en igualdad de derechos y obligaciones de los socios. C. Limitación de interés al capital aportado por los socios si se reconoce alguno. D. Distribución no lucrativa del excedente y en proporción directa a la utilización de los servicios o de acuerdo con la participación de los socios en los trabajos comprendidos en común. E. Neutralidad en materia de política partidaria y movimentista, religión, raza y nacionalidad. F. Fomento de la educación cooperativa. Y G. Participación en la integración cooperativa. Estos son los principios cooperativos en el cual se basa todas las sociedades cooperativas. En el punto A, por ejemplo, nos habla de la adhesión y retiro voluntario de los socios, o sea que uno puede entrar y salir sin problema cuando quiere. Gobierno democrático y autogestionario en igualdad de derechos y obligaciones es un socio, un voto. En el punto C, la limitación de interés al capital aportado por los socios. La distribución no lucrativa del excedente es la repartición de los excedentes o del superávit que suelen tener las cooperativas de acuerdo a la proporción directa de la utilización de los servicios, ya sea distribución de aportes, intereses, los excedentes pagados, ¿verdad?, sobre los intereses de tarjeta de crédito o créditos mismos. Neutralidad en materia política partidaria es que no se tiene en cuenta lo que es el partido político, ni la religión, ni nada. El fomento de la educación cooperativa es que cada cooperativa tiene que prácticamente tener
conocimiento, o sea, mejor dicho, los socios, los dirigentes tienen que tener una base sobre lo que es el cooperativismo. Y la participación en la integración cooperativa es que pueden asociarse con otras cooperativas para formar federaciones o centrales. Luego tenemos lo que es el acto cooperativo en el artículo 8. El acto cooperativo es la actividad solidaria de ayuda mutua y sin fines de lucro de personas que se asocian para satisfacer necesidades comunes o fomentar el desarrollo. El primer acto cooperativo es la asamblea fundacional y la aprobación del estatuto. Son también actos cooperativos los realizados por A, las cooperativas con sus socios, también es un acto cooperativo. También es un acto cooperativo las actividades que realizan las cooperativas entre sí y las cooperativas con terceros en cumplimiento de su objeto social. O sea que pueden firmar convenios con otras instituciones privadas, por ejemplo. Los actos cooperativos quedan sometidos a esta ley y subsidiariamente al derecho común. Las relaciones entre las cooperativas y sus empleados y obreros se rigen por la legislación laboral. En las cooperativas de trabajo, los socios no tienen relación de dependencia laboral. En cuanto a las actividades, las cooperativas pueden realizar toda clase de actividades en igualdad de condiciones con las personas de derecho privado. Eso nos dice en el artículo 11. La denominación social debe incluir la locución cooperativa con el agregado de la palabra limitada o su abreviatura para informar su responsabilidad patrimonial. Debe indicar la naturaleza de su actividad principal. No se admitirá que las cooperativas adopten denominaciones idénticas o similares a las ya registradas que pudiera dar lugar a confusión. No se podrá usar la denominación de cooperativa para encubrir actividades mercantiles ajenas a la economía de servicios sin fines de lucro. Hay que tener en cuenta que las cooperativas son entidades sin fines de lucro. De la Constitución, Asamblea de Constitución. La constitución de la cooperativa se realizará en asamblea convocada por el comité organizador a fin de tratar el siguiente orden del día. A. Elección de presidente y secretario de asamblea. B. Lectura y consideración del informe del comité organizador. C. Lectura y consideración del proyecto de estatuto social. D. Suscripción e integración del certificado de aportación. Y E. Elección de los miembros del Consejo de Administración y de la Junta de Vigilancia. La formalidad, según el artículo 15, las cooperativas se constituirán mediante instrumentos privados, debiendo existir constancia de haberse notificado del acto al Instituto Nacional de Cooperativismo como condición para la autenticidad del mismo. Las firmas de los socios fundadores serán certificadas por el representante de la autoridad de aplicación y en su ausencia por el presidente de la asamblea o por escribano público. El contenido que debe tener el estatuto social debe contener cuanto menos A, la denominación social y el domicilio real. B, el objeto social. C, las condiciones para la admisión, suspensión, exclusión, expulsión y retiro de socios. D, los deberes y derechos de los socios. E, la forma de constituir el capital y de aumentarlo, así como el valor de los certificados de aportación, las aportaciones mínimas por socio y su forma de integración. F, la organización y funciones de la Asamblea, del Consejo de Administración y la Junta de Vigilancia. G, las normas para la distribución del excedente o del enjugamiento de pérdidas
así como la creación de fondos de reserva y las relativas al reintegro del capital a quienes dejan de ser socios. H. Las disposiciones sobre integración cooperativa. Y el procedimiento para la reforma del estatuto, fusión, difusión y liquidación. Certificado de inscripción, dispuesta la inscripción de la cooperativa. La autoridad de aplicación es el Instituto Nacional de Cooperativismo. Entregará a los interesados una copia del Estatuto Social y del Acta de Constitución debidamente visados y un certificado en el que conste A. La denominación social, B. Número de inscripción en el registro de cooperativas, C. El objeto social, D. La nómina de los miembros del Consejo de Administración y de la Junta de Vigilancia, E. El monto inicial del capital suscrito e integrado, y F. El domicilio real de la cooperativa. En el capítulo 3 habla de los socios. El artículo 24, requisitos para ser socios. Para ser socio de una cooperativa se requiere A. Haber cumplido 18 años de edad. B. Suscribir la cantidad de certificado de aportación establecida en el Estatuto Social e integrar en el momento del ingreso el 10% como mínimo. Y C. Satisfacer los demás requisitos contenidos en el Estatuto Social. En el artículo 25 nos habla sobre el tema de las personas jurídicas. Las personas jurídicas pueden ser socias de una cooperativa a condición de que no persigan fines de lucro y fueran de interés social. Estos requisitos serán calificados en cada caso por la autoridad de aplicación. Los municipios, las gobernaciones y demás entidades del sector público podrán asociarse a las cooperativas. En el artículo 26 nos habla sobre la formalización del ingreso. La calidad de socio se adquiere mediante la participación en la Asamblea de Constitución o por resolución del Consejo de Administración a petición del interesado. El ingreso es libre, pero podrá estar supeditado a las condiciones derivadas del objeto social sin distingo de ninguna clase. Y luego tenemos lo que es la responsabilidad patrimonial. La responsabilidad patrimonial del socio para con la cooperativa y tercero se limita al monto de su capital suscrito. Los deberes de los socios, sin perjuicio de los demás que se establecen en esta ley y en el Estatuto Social, los socios tienen los siguientes deberes. A. Cumplir sus obligaciones societarias y económicas. B. Desempeñar los cargos para los que fueron electos. C. Respetar y cumplir el estatuto y reglamentos, resoluciones asamblearias y del Consejo de Administración. Y D. Abstenerse de realizar actos que comprometan la estabilidad patrimonial de la cooperativa o socaven los vínculos de solidaridad entre los socios. En el artículo 30 nos habla la pérdida de la calidad de socio. La calidad de socio se pierde por el punto A, fallecimiento de la persona física o disolución de la persona jurídica. B, renuncia presentada al Consejo de Administración y aceptada por este. C, sentencia ejecutoriada por delitos cometidos contra el patrimonio de la cooperativa. Y D, exclusión y E, expulsión. Del régimen patrimonial nos habla en el capítulo 4. La constitución del patrimonio, según el artículo 36, el patrimonio de la cooperativa se constituye con A, los aportes integrados por los socios, B, las reservas y fondos especiales, y C, las donaciones, legados, subsidios y recursos análogos que reciban. Bonos de inversión
Según el artículo 37, las cooperativas y centrales de cooperativas podrán emitir bonos de inversión con fines de financiamientos productivos. En el artículo 38 nos habla de certificado de aportación. El capital de los socios estará representado por los certificados de aportación. Estos serán nominativos, indivisibles, iguales e inalterables en su valor y transferibles solo entre socios con autorización del Consejo de Administración. La no autorización será recurrible ante la Asamblea General. No podrán circular en los mercados de valores y solamente la cooperativa puede reintegrar su importe al titular. En el capítulo 5 nos habla de los órganos de gobierno. En el artículo 51, la dirección, administración y vigilancia de la cooperativa están a cargo de la asamblea. El consejo de administración, la junta de vigilancia y demás órganos que establezca el estatuto. La asamblea ordinaria es la máxima autoridad de la cooperativa o de las entidades cooperativas. El consejo de administración, así como su nombre lo dice, es prácticamente un órgano administrativo. La junta de vigilancia viene a ser el equipo contralor, así como lo dice su nombre, vigilancia. Es prácticamente los que revisan todos los documentos y tienen muchísima potestad sobre el consejo de administración también. De la asamblea, sección 1, del artículo 52, naturaleza de la asamblea y clases. La asamblea es la máxima autoridad de la cooperativa. Sus decisiones son adoptadas conforme a esta ley. Su reglamento, el estatuto social y otras disposiciones reglamentarias obligan a los demás órganos y a los socios presentes o ausentes. Puede ser ordinaria y extraordinaria. En el artículo 53 nos habla sobre la asamblea ordinaria. La asamblea ordinaria deberá llevarse a cabo dentro de los 120 días siguientes a la fecha de cierre del ejercicio económico. Y B, ocuparse específicamente de la consideración de los siguientes temas. En primer lugar, memoria del Consejo de Administración, balance general, cuadro de resultados, dictamen e informe de la Junta de Vigilancia. Segundo, distribución del excedente o enjugamiento de la pérdida. Tercero, plan general de trabajo y presupuesto de gastos, inversiones y recursos para el siguiente ejercicio. Cuarto, elección de miembros del Consejo de Administración y Junta de Vigilancia. Y quinto, otros reservados a la Asamblea en general. Estos son los puntos que se deben tratar obligatoriamente en lo que es la asamblea ordinaria. Luego tenemos lo que es la asamblea extraordinaria en el artículo 54. La asamblea extraordinaria puede llevarse a cabo en cualquier momento a fin de tratar asuntos de su competencia, otros previstos en esta ley para las asambleas en general, los que considere de su interés societario y en su caso de acefalía, el previsto en el inciso 4 del artículo anterior. Es privativo de la asamblea extraordinaria considerar los siguientes temas. A, modificación del estatuto social.
B, fusión o incorporación a otras cooperativas. C, emisión de bono de inversión. D, disolución de la cooperativa. Y E, elección de autoridades en caso de acefalía. En cuanto a la convocación, la asamblea ordinaria será convocada por el Consejo de Administración a iniciativa propia o por la Junta de Vigilancia cuando aquel omita hacerlo en el plazo legal. O sea que pasados los 120 días, la Junta de Vigilancia tiene la potestad de realizar el llamado a asamblea ordinaria. La autoridad de aplicación a solicitud de cualquier socio podrá convocarla cuando los órganos mencionados no lo hicieran. En cuanto a la asamblea administrativa, podrá ser convocada por el Consejo de Administración a pedido de la Junta de Vigilancia o del 20% de los socios, siempre que el total de socios de la cooperativa no fuera mayor de 400. De superar esta cifra, el estatuto social podrá fijar un porcentaje inferior. Si el Consejo de Administración no respondiera en el plazo de 20 días o denegare el pedido hecho por la Junta de Vigilancia, esta podrá convocar directamente a asamblea extraordinaria. La autoridad de aplicación a solicitud del porcentaje de socios señalado podrá llamar a asamblea toda vez que el pedido no fuera tramitado regularmente por los órganos citados y previa audiencia a las autoridades de la cooperativa. Hola, profe. Buenas. ¿Qué tal, Manuel? Muy bien, profe. Luego tenemos en la sección 2 lo que es las funciones del Consejo de Administración. El Consejo de Administración, son el artículo 63, es el órgano encargado de la administración permanente de la cooperativa y su representante legal. Sin perjuicio las establecidas en esta ley, sus atribuciones serán determinadas en el Estatuto Social. Se consideran facultades implícitas de este órgano las que la ley o el estatuto no reserve expresamente a la asamblea y las que resulten necesarias para el cumplimiento del objeto social. La composición y la elección, el Consejo de Administración se compondrá de un número impar de miembros, no inferior a 3, determinado por el Estatuto Social, que pueden ser 3, 5, 7, 9, 11. Los miembros titulares y suplentes serán socios electos en la asamblea en la forma y por el periodo de mandato establecido en el estatuto. Los suplentes reemplazarán a los titulares en caso de renuncia, remoción, ausencia o fallecimiento y serán llamados por el Consejo de Administración para ocupar el cargo. Luego tenemos la sección 3, las funciones de la Junta de Vigilancia. La Junta de Vigilancia, según el artículo 74, es el órgano encargado de controlar las actividades económicas y sociales de la cooperativa. En el artículo 75 nos dice que ejercerá sus funciones de acuerdo a lo dispuesto en esta ley, el estatuto y resoluciones asamblearias, cuidando de no entorpecer el normal desenvolvimiento de los otros órganos de la cooperativa. Debe dejar constancia escrita de sus observaciones o requerimientos y previo pedido al Consejo de Administración puede convocar a asamblea en la forma establecida en esta ley. Las funciones específicas, sin perjuicio de las demás señaladas en esta ley y en el Estatuto Social, la Junta de Vigilancia debe, según el artículo 76, a fiscalizar la dirección y administración de la cooperativa, a cuyo efecto sus miembros pueden asistir con voz, pero sin voto, a las sesiones del Consejo de Administración. Esta fiscalización se cumplirá en forma ilimitada y permanente sobre las operaciones sociales, pero sin intervenir en la gestión administrativa. En el punto B, examinar los libros y documentos cuanto juzgue conveniente y por lo menos una vez cada 3 meses. En el punto C, verificar en igual forma a la señalada en el inciso precedente
las disponibilidades y títulos, valores, así como las obligaciones y modo en que son cumplidas, de presentar a la Asamblea Ordinaria un informe escrito y fundado sobre la situación económica y financiera de la cooperativa, dictaminando sobre la memoria, el inventario y el balance cuadro de resultados. Suministrar a los socios que los requieran información sobre las materias que son de su competencia. F, hacer incluir en el orden del día de la Asamblea los puntos que considere procedentes dentro del plazo previsto en el Estatuto Social. G, vigilar que los órganos sociales acaten debidamente las leyes, estatutos, reglamentos y decisiones de las asambleas. H, investigar las denuncias que los socios le formulen por escrito, mencionarla en sus informes a la asamblea y expresar acerca de ellas las consideraciones y proposiciones que corresponden. Luego tenemos lo que es la integración cooperativa, que pueden ser de integración horizontal, también de integración vertical. La horizontal es cooperativa entre cooperativas y la vertical es entre centrales y federaciones. Luego tenemos lo que es el decreto reglamentario, la 14.052, decreto que reglamenta la ley 438 de cooperativas, en donde están también prácticamente las reglamentaciones en cuanto al sistema cooperativo. Y esto es la parte de sociedades cooperativas.